Muy buenas noches, hermanos y hermanas, amigos y amigas que en este momento acaban de sintonizar a través de estas redes este tiempo de enseñanza, este tiempo de clase de parte de nuestra iglesia Vida City Church y el departamento de Crece. Estamos participando y ofreciéndole una enseñanza, un aprendizaje de grande importancia para usted y para mí. Si usted se acaba de conectar con nosotros, por favor no se separe. Es tiempo para escuchar la palabra, entender muchas cosas que no entendemos, aprender cosas nuevas y poder seguir creyendo en la palabra de Dios a través de todas estas enseñanzas. El tema que estamos tocando en este tiempo generalmente se llama llamados a la madurez espiritual. Un tema muy poderoso, muy fuerte, muy bueno, que nos llena de satisfacción. Como título le he puesto a este tema yo, ¿cómo madurar? Es algo tan importante aprender cómo madurar en el cristianismo. En esta noche no se desconecte, ponga atención, tome nota, agarre un lápiz y un papel. Si tiene una laptop, no la raye, se va a meter en problemas. Escriba todo lo que pueda y después analice lo que usted está escuchando, lea la palabra, compare la palabra para poder saber si estamos haciendo las cosas correctas o no. Cualquier comentario, estamos abiertos para aconsejarle, para guiarle en cualquier momento que usted necesite de nosotros. Damos gracias a Dios por este tiempo, gracias por el ministerio, gracias por el apoyo que se nos está dando a través de estas redes, de esta comunicación para poder llegar a sus hogares, hasta el lugar más íntimo donde usted está y llegar plenamente con este mensaje que tocará su corazón. Vamos a leer una cita bíblica que es la base de esta enseñanza y se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 5, verso 11 y 14. Vamos a estar leyendo estas citas bíblicas para enfatizar lo que vamos a hablar acerca de esta madurez espiritual. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice así, Hebreos capítulo 5, verso 11 hasta el 14. Y dice así la palabra de Dios. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. El 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. El 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Vaya tomando nota. 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Esta palabra nos enseña tres pasos que el cristiano o el recién convertido, cuando comienza una carrera en la área espiritual de nuestro Señor Jesucristo, cuando te conviertes al cristianismo, eres como un bebé, pero comienza una etapa donde el ser humano tiene que confrontar una vida natural y una vida espiritual. Voy a explicar un poco acerca de esto, como ¿qué es el proceso de una madurez espiritual? La vida cristiana tiene que ser como un crecimiento y el desarrollo semejante a la vida física. Porque la vida física lleva un proceso de bebé a un teenager o a un adulto, un adolescente a un adulto. La palabra de Dios es bien clara en enseñarnos que tenemos que empezar a crecer. Ningún bebé se queda bebé, tiene que aprender a caminar. Porque te imaginas si los bebés no crecieran, no caminaran, ¿cómo se quedarían? En una condición raquítica, inválidos. Asimismo es el crecimiento espiritual.
que la vida de nosotros espiritualmente tiene que ir creciendo como crece nuestro cuerpo físico. Como primero llega a ser un niño y te vas convirtiendo y tu vida espiritual se va continuamente creciendo indefinidamente. Esto quiere decir que es un proceso para la madurez. La palabra madurez es el estado de un fruto, en este concepto es el estado de un fruto que ha alcanzado un desarrollo completo. ¿Cuántos saben que hay frutos que los maduran a fuerza y no sirven? Hay frutos que se pudren porque les ponen químicos para que maduren. Hay unos que dicen que fue madurado a palo, a garrotazo. Y es un pensamiento que se puede decir de que no es el proceso correcto para madurar. Las frutas se recogen cuando ya están maduras. No puedes cortar una fruta cuando está tierna, no puedes cortar una fruta cuando está medio madura, porque cambia el sabor, cambia sus azúcares, etcétera, etcétera. Es igual a una persona. Es el estado donde una cosa que ha alcanzado su pleno desarrollo o una persona que ha alcanzado su mejor momento en algún aspecto. ¿Están conmigo? Esto quiere decir que la madurez espiritual tiene que ver mucho con un crecimiento similar a lo físico. Pero déjeme decirle que este crecimiento espiritual requiere de muchos esfuerzos, de sacrificios, donde la palabra nos tiene que enseñar y nosotros entender que esto no es tan fácil de madurar. Por eso el escritor de los Hebreos habla acerca de los judíos que en ese tiempo ya no querían tomar las cosas en serio. La palabra rudimiento es una palabra que quiere decir los principios. Hay gente que dejó sus principios, dejó de adorar a Dios, buscó la mejor forma de vivir religiosamente. Amén. Punto número 1, el proceso de la madurez cristiana. ¿Qué es esto del proceso? Todos sabemos que un proceso es algo que comienza a hacerse. El crecer en la madurez espiritual se refiere al proceso en el cual el Espíritu Santo empieza a trabajar en tu vida y a cambiarte, a transformarte. Esta palabra transforma en hebreo quiere decir yazak, que quiere decir que fue puesto como para aquel hombre que trabaja el barro, el alfarero. Esta palabra yazak, que quiere decir transformar, es la palabra que ejecuta una acción en la persona. Cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar en el corazón de la persona y la mente. Porque la palabra de Dios no solamente tiene efecto en el corazón emocional, tiene efecto en nuestra mente, en nuestro corazón y también en nuestro cuerpo. Es un proceso de transformación el cual nosotros tenemos que poner mucha atención qué clase de alimento nosotros estamos ingiriendo. Por eso el proceso del crecimiento y la madurez espiritual tiene que ver mucho con la relación que tú tengas con tu Creador, con tu Hacedor. Es una relación muy profunda. El Hacedor es como el alfarero. Dice Isaías 64:8, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro. Nosotros somos el barro en las manos del alfarero. Mire lo que dice Jeremías. Vaya conmigo a Jeremías capítulo, tengan un poquito de paciencia. Jeremías capítulo 8. Jeremías capítulo 8, perdón, 18:1, perdón. Dice la palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te daré oír mis palabras. Vea qué tremendo lo que dice esta palabra. Cuando Dios te llama a formarte, te llama a que vayas a su propia casa, en sus manos, donde Él empezará a transformarte,
a deshacerte. Y aunque te duela, aunque llores, es parte de la madurez espiritual, donde nuestro Señor empieza a transformar nuestras vidas y empieza a haber un cambio. Cuando el alfarero te toma en sus manos, empieza a quebrarte, empieza a apretarte, y si no le gusta, lo deshace y te vuelve a hacer de nuevo. Hay un canto que dice que nosotros somos como el barro en las manos del alfarero, y es una verdad, una gran verdad. Entonces creemos de que nuestro crecimiento espiritual, en la madurez espiritual, tiene 3 etapas. Las 3 etapas del creyente. Nadie llega a madurar espiritualmente si no ha pasado por las 3 etapas naturales del crecimiento. Cuando pasamos esas 3 etapas de la madurez espiritual, ya sabemos que de niño, joven y adulto. Pero yo quiero concentrarme en algo tan poderoso, no tanto en el crecimiento de un niño, adolescente a adulto, sino estas etapas de madurez que el hombre y la mujer van a pasar. Cuando el hombre y la mujer pasan estas 3 etapas del crecimiento espiritual, se da cuenta que ha sido fortalecido por un espíritu poderoso que se llama el Espíritu Santo, que nos dota de sabiduría, de conocimiento y de poder. Grandes cosas, dice la palabra, que haría el Espíritu Santo con nosotros. Sanaría, libertaría y nos haría libres. Amén. Entonces, todo creyente tiene que pasar las 3 etapas del crecimiento. Por eso no podemos decir que seguimos bebiendo leche, porque ya somos adultos. Aunque muchos físicamente tomamos leche, pero no estamos hablando de la leche física, estamos hablando de un alimento espiritual. Amén. En Primera de Juan, capítulo 12, con el verso 14, leemos esto que Juan escribe. Y dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Es una garantía de esta palabra, que nos hizo primero hijos. Recuerdan en la clase pasada que hablamos de la salvación, del corazón de la salvación, cuando Dios da el soplo de vida en la nariz de Adán y le da la vida. Al mismo tiempo le da la vida divina y haciéndolo un hijo, dice la palabra, hijos del Dios viviente. Y dice así, en el 13, os escribo a vosotros padres. En el primero se refiere, en el 12, a los muchachitos. Dice hijitos, para que sepa que ha sido perdonado. En el 13 dice, os escribo a vosotros padres. Se dirige a los padres, a los adultos, porque conocéis al que es desde el principio. Y luego dice, os escribo a vosotros jóvenes. Ahí tenemos las 3 edades. Ahí tenemos las 3 etapas de los niños, los adultos y los padres. Y vuelve a decir en el 14, os escribo a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Qué palabra más poderosa? Cuando Dios nos califica y nos clasifica en la obra. Cuando el cristiano empieza a crecer, empezamos a caminar, como decimos nosotros, en puntillas. En mi país decimos pininos, y empezamos a caminar como que si no podemos sostenerlos. Por eso tenemos nuestros líderes, nuestros consejeros, nuestros pastores, aquellos ministros que se encargan de seguir apoyando y llevando a aquellos niños, a aquellos jóvenes, a aquellos adultos al verdadero entendimiento de la palabra y poder llegar a crecer tanto físicamente como espiritualmente. La madurez es un proceso de toda la vida, no es una carrera de 5 millas, 10 millas, es una carrera que
tenemos que seguir corriendo, no es limitada. Tenemos que seguir creyendo de que un día alcanzaremos ese lugar donde Dios ha prometido estar con nosotros y nosotros con Él. Número 2, el creyente comienza con la niñez de su nacimiento. Cuando comienza su nacimiento, el creyente comienza a ser un niño. El nuevo creyente es un hijito perdonado. Hijito, eres perdonado. Hijita, ya eres perdonada. Y es un regalo de Dios. Lo primero que nos dice Juan al respecto a los hijitos espirituales es que sus pecados ya fueron perdonados. Eso para mí tiene un precio muy valioso cuando yo escucho la palabra, que mis pecados ya fueron perdonados, que mis pecados han sido blancos como la nieve. Dice que si fueron rojos serán vestidos en carmesí. El Señor limpia nuestros pecados. Qué bonito cuando escuchamos esa palabra y que Él dice que nuestros pecados han sido lanzados y tirados al fondo de la mar. Amén. Para que no sean recordados. Es algo muy impactante. Hermano, hermana, tú que me escuchas en esta tarde y en este tiempo, es necesario agarrar el valor. Es necesario coger retos. Es necesario salir ya del encerramiento. Es necesario apoyar el ministerio. Es necesario cumplir la gran comisión que nuestro Señor Jesucristo nos dio. Cada uno de nosotros tiene una misión. Si tú eres acepto, si tú has caído y estás fuera de los caminos del Señor, todavía no es tarde. Todavía hay tiempo, porque dice la palabra que tus pecados ya fueron perdonados y no son recordados. Dice primera de Juan 2:12, dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Se lo repite el apóstol a los que toman leche. Dos cosas le pasan al nuevo creyente. Y mire qué bonito esto, porque yo lo noto como un regalo de Dios. Cada cosa que yo siento que Dios nos está dando es un regalo. Dice que nosotros lo primero que recibimos como creyente es que nuestro pecado es perdonado. Y otra de las cosas que conseguimos con esto, que conocemos al Padre. Como dijo Jesús cuando los discípulos le preguntaron, y no vamos a ver al Padre, no hemos visto al Padre. Y Él les dijo: si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Amén. Entonces es algo tan hermoso saber que hemos obtenido este perdón que ha sido comprado y este privilegio de ser hijos de Dios y conocer al Padre. La realidad es que tenemos muchos creyentes inmaduros. Estos son los hijitos que solo se conforman con el perdón de sus pecados. Hay personas y habemos personas que a veces nos conformamos con que ya fuimos perdonados, pero no es suficiente pensar que solamente fuimos perdonados. El amor de Dios está con nosotros y ese amor de Dios tiene que reflejarse. Ese perdón no es que lo vamos a pagar sirviendo al Señor, sino un agradecimiento en gracia por el favor que el Señor Jesucristo nos dio. El llamado es a dejar de tomar leche para ir hacia alimento sólido que nos hagan maestros en la palabra. Cuando dejamos de esperar que nos sirvan y nosotros hacemos nuestro propio alimento, lo haces como a ti te gusta, con los condimentos que a ti te gustan, el sabor que a ti te gusta. Entonces, cuando conocemos la palabra, es como un alimento, es un sabor, le encuentras el sabor, porque sabes que estás haciendo algo que te llena tu ser completamente. ¿Y cómo se refleja esto? ¿En dónde se refleja la madurez espiritual? La madurez se manifiesta en el comportamiento. Hay cristianos que no se comportan como tales.
nos comportamos como niños. El rey David decía, cuando era niño pensaba como niño. Y es verdad, cuando éramos niños pensábamos como niños, pero ahora somos adultos. Si alguien falló en esto, y podemos ver que siempre hay inmadurez, aunque la persona ya tenga mucho tiempo en el cristianismo, hay inmadurez. Y podemos ver un ejemplo que Adán no fue un niño, Adán no fue adolescente, Adán vino a convertirse en un hombre, y más sin embargo su inmadurez se manifestó cuando cayó con Eva. Fue una inmadurez, pero si Adán nació hecho un hombre, no fue niño ni adulto, tomemos en cuenta eso, pero falló en esa inmadurez. ¿Por qué fue inmadurez? Porque no lo entendió. Cayó fácil en el pecado, porque hubo inmadurez. Notemos ese detalle, que Adán nunca fue niño ni adolescente. Amén. Así es. Entonces, la madurez se manifiesta en el comportamiento. ¿Y cuál es el comportamiento? Ese comportamiento dice que con nuestro andar, a veces nosotros predicamos. A veces no solamente pararnos enfrente de una congregación, en un púlpito o enfrente de una cámara para que todo el mundo nos oiga que estamos predicando o enseñando la palabra. La madurez se manifiesta en el comportamiento. Nuestro comportamiento, ¿cuál es? Cuando enfrentamos situaciones difíciles en nuestra vida, cuando la angustia viene, cuando el dolor, cuando la persecución, cuando la ansiedad, la depresión ataca tu vida. La madurez espiritual es cuando sale a reflejar aquel momento donde sabes que tu Dios te respalda, tu Dios te consuela, tu Dios está contigo. ¿Por qué? Porque Él ha visto tus frutos, esos frutos que no han sido madurados en forma ficticia, han sido frutos, estos frutos que han sido madurados ahora sí que a golpes, ahora sí que con dolor, que con angustias, con desesperación. Cuando el cristiano se levanta con poder en la madrugada, cuando el enemigo ataca tu vida y te quiere perturbar, cuando has perdido un ser querido, cuando sientes que la vida se ha terminado y tienes un llamado, tienes algo que tienes que cumplir, no hay tiempo de inmadurez y decir no puedo, porque más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Así es. Mateo 7:16 dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Es tan clara la palabra. Nosotros no podemos dar frutos amargos, si nosotros tenemos que dar frutos dulces. Nosotros hemos sido llamados a la reconciliación, no a la separación. El llamado del cristiano a ministrar la palabra de Dios es a reunir, a reunificar aquello que se había perdido. Y damos gracias a Dios por este tiempo y este medio que podemos llegar ahí donde estás tú en este momento, en ese rincón, en esa cama, en ese sofá, en ese asiento. En este momento el Espíritu Santo redarguya tu pensamiento, redarguya tu fe, y que sea exaltado el nombre del Señor. Él todavía sana, Él todavía salva, Él todavía perdona. Amén. Entonces los frutos que nosotros tenemos que dar tienen que ser frutos frescos. La importancia de ser maduro o ser completo de carácter es para responder debidamente a las diversas situaciones. Porque cuando somos niños, no tenemos la suficiente fuerza, la suficiente experiencia para poder enfrentar las situaciones adversas. El cristiano está hecho para soportar las situaciones adversas. ¿Qué tenemos que hacer cuando la circunstancia te encierra? Danza alrededor de la circunstancia, celebra alrededor de las circunstancias, donde las circunstancias tienen que huir, porque tú estás en un momento de agradecimiento, no de tristeza ni de dolor. Aquellos que han perdido sus seres queridos, quiero decirte que hay una palabra tan poderosa, tan fuerte en nuestro corazón, que el que está con nosotros es más grande que aquel que está en el mundo. Si Él prometió estar con nosotros, va a estar con nosotros todo el tiempo. Él dijo que nunca se separaría de nosotros. Amén. Por eso nuestros frutos tienen que seguir siendo buenos frutos.
la importancia de ser maduro. Esto quiere decir que tienes que obtener un carácter que refleje el carácter de Cristo, no ofendernos con cualquier cosa. ¿Cómo podemos notar, examinarnos y evaluarnos nosotros cuando alguien nos ofende y nos molestamos? Es un termómetro para darte cuenta de que todavía no has madurado lo suficiente, que tu carácter sigue siendo el mismo carácter viejo, que tu carácter no ha cambiado, sigue siendo el mismo, porque en las situaciones vuelves a actuar igual. Cuando viene la amenaza de muerte, de enfermedad, cuando un diagnóstico es el diagnóstico más mortal, más que te va a fusilar, es cuando, si el hombre y la mujer es inmaduro, pueden caer. Es cuando se van de la iglesia y no quieren nada con el Señor. Déjame decirte que el Señor sigue siendo el mismo ayer, ahora y siempre. Y su palabra se cumple. Aunque Él no te haga el milagro, Él ha hecho el gran milagro de salvarte. Tal vez no hizo el milagro en sanar la enfermedad de tu papá, tu mamá, tu hermano, tu tía, tu hermana, tu prima, tu familia. Pero ha hecho el gran milagro de sanar y salvar tu vida, que es el regalo más precioso que nosotros podemos obtener. Y en este relato que vemos cuando Cristo habla de la higuera, que dice que tiene que dar buenos frutos, dice la palabra de Dios que hay inmadurez en nosotros cuando nosotros vemos la apariencia. Mire lo que dice Marcos capítulo 11, verso 12 al 14. Dice así, hablando Jesús: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, que no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Notemos algo en esta escritura que es bien interesante. Se me hace bien interesante. Y me hice la pregunta, y hágase la pregunta a usted: ¿será que Jesús no sabía que la higuera no daba frutos? Hágase la pregunta. Siendo el mismo Dios, ¿Él dudaría de que tiene o no tiene frutos? Déjame decirle que Él sabía que esa higuera no daba frutos. ¿Por qué? Porque Él lo sabe todo. Él sabe todo. Es imposible que Él no supiera, con el hambre que Él tenía, que esa higuera no daba frutos. Pero este es algo subliminal en esta palabra, que tiene que ver mucho con nuestra apariencia. La apariencia de nosotros es como de esta higuera, que dice que las hojas le daban una falsa información de la higuera. Ella reverdecía y mostraba prominente. A veces nosotros nos vemos, puede decir muy guapos, ¿verdad? Pero nos vemos bonitos y nos vemos presentables, estamos siempre dispuestos a trabajar, tratamos de ponernos lo mejor, lo único mejor que tenemos, y las mujeres pues se embellecen, se ponen bonitas, se peinan, hacen cuantas cosas para verse bonitas, los hombres también de igual manera, para ser presentables. Pero verdaderamente la higuera podía engañar a todos los que pasaban por ahí, aún los discípulos. Pero ¿podía engañar a Jesús? No. Así mismo es. Tal vez Jesús no viene y nos dice, nos va a maldecir, porque Él no maldice a nadie. Este es un mensaje bien subliminal en este aspecto, porque yo creo que el Señor puede ver en nosotros lo que hay dentro de nosotros. O sea que podemos estar reverdecidos. Se puede decir que podemos estar llenos de toda la palabra. Se puede decir que brillamos ante cualquier aspecto. Conocemos que la palabra de Dios hace brillar la persona, pero hay veces
que el cristiano verdaderamente no está maduro. Entonces, al enfrentar las situaciones, las verdaderas situaciones de conflictos en la vida, la madurez viene a ser algo que no funciona porque nunca maduró, nunca maduraste. ¿Qué hallará el Señor cuando busque tus resultados en nuestras vidas? Hazte esa pregunta, si el Señor va a encontrar algo en ti. ¿Hallará frutos o simplemente hojas? ¿Tipo de apariencia solamente? ¿Qué impresión dejaremos en el corazón de Dios si deleitará a Dios o se irá desilusionado? Como dijo David en el Salmos 1:1-4, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado. Amén. Sino, dice la palabra, que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prospera. Termino con esto. Gracias por tu atención. Gracias por tu tiempo. Te recomiendo seguir viendo nuestros programas, seguir creciendo junto con nosotros. Te invitamos a nuestra iglesia. Las puertas están abiertas para recibirte. Vamos a estar en contacto. Sigue con nosotros. No te desconectes de nosotros. Que el Señor te bendiga. Amén.